Vamos a continuar, mis hermanos, con esta lección. Es la quinta lección referente al tema de la importancia de la disciplina en la iglesia local. Hemos estado considerando varias cosas muy importantes al respecto. Hemos estado en los últimos estudios hablando de los elementos que la componen. Hemos explicado la importancia de empezar desde abajo, desde la misma enseñanza. A veces cuando hay hermanos que pues no viven exactamente conforme a los principios de la palabra de Dios, a veces es ignorancia o a veces no se les ha enseñado como se debiera, y hablamos de la necesidad de enseñar, hablamos de la necesidad de exhortar, de animar, de estimular, de motivar, hablamos de la necesidad de amonestar y reprender, ¿verdad? Para corregir deficiencias entre nosotros. Pero también, hermanos, pues hay algo que inevitablemente, hermanos, se tiene que tocar en este estudio y la palabra de Dios es clara al respecto, y es lo que podemos llamar excomunión, ¿verdad? Excomunión. La excomunión, la palabra como tal vez no la encontraremos en la Escritura, pero el concepto sí. Si nosotros vamos a los diccionarios bíblicos, hermanos, vamos a encontrar definiciones. Excomunión simplemente es fuera de la comunión. Fuera de comunión. El diccionario bíblico Mundo Hispano dice que excomunión es exclusión disciplinaria del compañerismo de la iglesia, ¿verdad? Exclusión disciplinaria del compañerismo de la iglesia. Y dice el diccionario, y explica, Cristo ordena la excomunión cristiana, y Mateo 18, 15 al 18, y la práctica y los preceptos apostólicos concuerdan con ella. El tal se ha entregado a Satanás, pareciera significar echar de la iglesia al mundo que está en el poder del malvado. El propósito de la excomunión es el bien del ofensor y el bienestar moral de los miembros sanos. Sus objetos son aquellos culpables de herejía o inmoralidad. La administra la iglesia y sus ministros representativos. Es lo que dice, y usted puede encontrar en diferentes diccionarios definiciones, pero más o menos esto es lo que se explica respecto al concepto de la excomunión. Hermanos, a través de esta lección quiero que consideremos todos los textos que encontramos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a la excomunión. Probablemente tengamos que dedicar 2 o 3 lecciones para ver todos estos versículos y ver, hermanos, lo que se dice ahí, tanto las razones por las cuales se tiene que llevar a cabo la excomunión, los motivos, la dirección que se nos dice que debemos de seguir cuando este tipo de cosas se tengan que hacer en la iglesia. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a enfocarnos simplemente en Mateo 18, lo que dice ahí el Señor, y la próxima lección veremos qué tanto alcanzamos a llegar. Vamos a Mateo 18, hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 15. Pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, lo hemos leído, se ha citado, pero vamos hoy a ver algunos detalles. Espero abarcar la mayoría de las cosas, menos lo más importante relacionado a esto que vamos a estar viendo. Dice así la Escritura, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor Jesucristo, hermanos, fue quien dijo esto, quien enseñó esto, quien ha dejado, ¿verdad?, para que nosotros hoy en día podamos practicar lo que Él nos está ordenando aquí. Antes de entrar en detalle, hermanos, en esto que el Señor nos dice, quiero explicar que Jesús, cuando Él habla de la iglesia aquí, y dice, si no los oyere a ellos 2 o 3, dilo a la iglesia.
Él no está diciendo que la iglesia ya estaba establecida en ese momento. Cuando Jesús dice estas palabras, aún la iglesia no estaba establecida. Ya había un poquito antes, en el capítulo 16, verso 18, Él había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La verdad que había dicho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la iglesia, hermanos, estaba ya a muy poco tiempo de ser establecida, edificada por Cristo Jesús. Pero sabemos que esto ocurre hasta en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día del Pentecostés, después de aquel sermón, ¿verdad?, de Pedro y los apóstoles, donde se convierten a como 3,000 personas. Y ahí la iglesia, hermanos, viene a ser establecida. Por primera vez las puertas del reino fueron abiertas por medio de la predicación de la palabra, y como 3,000 fueron añadidos el primer día. Y de ahí en adelante, hermanos, podemos ver la historia de la iglesia hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor Jesús dice estas palabras, la iglesia en ese momento no estaba establecida. Sin embargo, hermanos, esto es bien importante, cuando el Señor da esta enseñanza relacionada con la disciplina en la iglesia, Él no está añadiendo doctrinas, no está añadiendo mandamientos a la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo y lo que Él está hablando y ordenando no es una añadición a una ley que ya estaba, ¿verdad?, vigente y que ya dentro de poco tiempo iba a caducar. No era el propósito de Cristo Jesús. Él estaba entregando la doctrina del Nuevo Testamento en vigor después de su muerte. Eso es bien importante. Hoy en día nosotros debemos perseverar en la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles predicaron y enseñaron, hermanos, fue básicamente lo que Cristo les mandó. Y el Espíritu Santo los inspiró para que recordaran todo lo que el Señor había enseñado y para guiarlos a toda la verdad. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Cristo Jesús estaba dando una enseñanza que entraría en vigor después de su muerte. La ley quedaría abolida, quedaría clavada en la cruz, y ahora sería la ley de Cristo lo que regiría el pueblo de Dios, que es la iglesia. Así como hoy en día, hermanos, hablamos del divorcio y las segundas nupcias que hemos estado considerando los miércoles, y nos vamos a Mateo 19:9 y estos pasajes que hemos considerado porque Cristo lo mandó, y hoy en la iglesia está vigente esta enseñanza para el pueblo de Dios en este día. Y es exactamente, hermanos, lo que podemos nosotros ver en cuanto a lo que el Señor habla aquí, ¿verdad?, de la disciplina en la iglesia. Sí. La iglesia está involucrada en esto que Cristo Jesús está diciendo. De hecho, hermanos, todas las cosas que Él enseñó durante su ministerio, en aquella gran comisión, después de que Él resucitó, les dijo a los apóstoles que tenían que enseñarlo, ¿verdad? Hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto de Mateo 18:15 en adelante fue parte de lo que Jesús mandó. Y ahora los apóstoles enseñaban también esto y ponían en práctica estos conceptos que Jesús les enseñó a ellos y que han quedado escritos también para nosotros en relación a la disciplina. Así que, hermanos, esta enseñanza de Cristo tiene su aplicación desde el momento que la iglesia fue establecida hasta nuestros días. Nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo debemos proceder de la manera que Jesús está enseñando aquí en estos versos de Mateo 18:15 en adelante. Entonces, conscientes de esto, hermanos, vamos viendo lo que Jesús aquí está diciendo. Vamos desglosando por partes lo que el Señor nos enseña. Él empieza diciendo: por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Sí? ¿Puede suceder esto en la iglesia? Sí, puede suceder. Y ha sucedido muchas veces. No solamente aquí, en muchas partes. No por algo el Señor lo dejó, ¿verdad?, para la posteridad, para que sepamos cómo lidiar o cómo tratar o cómo proceder cuando este tipo de cosas suceden. Ahora bien, esta disciplina que el Señor menciona tiene una razón de ser.
Y esto es bien importante. Esa disciplina, hermanos, se va a aplicar cuando el hermano descarriado ha cometido pecado en contra de otro hermano. ¿Sí? Ha cometido pecado. Si tu hermano peca contra ti. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque no se va a aplicar disciplina simplemente por cuestión de gustos, de preferencias, de opiniones personales. No se va a disciplinar a un hermano simplemente porque hizo alguna cosa media dudosa o porque viola la opinión de algún otro miembro de la congregación. El Señor no está hablando de disciplinar por esta clase de cosas, no. A veces tal vez no podrán estar de acuerdo conmigo en algunos aspectos o yo en algunos aspectos de su vida, pero ¿es pecado? Ese es el punto. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Verdad? Esa es la cuestión. Dice, si tu hermano peca contra ti. Debe de ser algo, hermanos, que pueda probarse con la escritura que es pecado. ¿Sí? Cualquier tipo de actividad pecaminosa puede ser causa para que se tomen estas medidas que el Señor está diciendo. Hay mucha variedad, diversidad de pecado, pero tiene que comprobarse a través de la Escritura que la acción, ¿verdad?, que aquel hermano cometió verdaderamente delante de Dios es reprobada. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En lo que el hermano me hizo o la hermana me hizo, ¿infringió la ley de Dios? ¿Pecó? ¿Violó la ley? ¿Los principios, la voluntad del Señor que encontramos en la Escritura? ¿O simplemente es una opinión mía? Eso es lo primero, hermanos, es lo más básico, ¿verdad? Si el hermano pecó o no pecó. En este caso en particular el Señor está hablando de un pecado privado que un miembro cometió contra otro. A lo mejor los demás, nadie se dio cuenta, pero ese hermano se sintió ofendido con la acción que aquel hizo en su contra, ¿verdad? Y el pecado es tal que al principio pudiera resolverse mediante un diálogo entre esos dos hermanos, o dos hermanas, o un hermano y una hermana, pudiera ser. Dice la Escritura, ve y repréndele estando tú y él solo. Me equivoqué, puse estando. Estando tú y él solo. Para resolver el pecado, hermanos, el acusador debe tratar el asunto personalmente con el ofensor. Es lo que está diciendo aquí Cristo. Es en privado que el hermano ofendido le va a mostrar por qué cree que es culpable de pecado. Ve y repréndele estando tú y él solo. La palabra reprender, hermanos, tiene que ver con confrontar, ¿verdad?, al hermano agresor o ofensor. Tiene que ver con convencerle, reconvenirle, con exponerle el asunto o mostrarle la falta que él cometió. Dejarle en claro que esa acción, ¿verdad?, está mal delante de Dios. Repréndele. Tomemos en cuenta, hermanos, que Cristo le ordena al hermano ofendido hablar con el hermano que pecó. Y eso es algo bien importante. Porque el ofendido debe de ir a verle. De acuerdo a lo que dice aquí en Mateo 18:15, no debe de esperar a que el ofensor venga a él. No es la dirección que aquí, en estos versículos, está dando el Señor. Sabemos que el ofensor también debería de hacer esto. El mismo Señor Jesucristo habla de que ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Pero aquí, ¿verdad?, la dirección es, tu hermano pecó contra ti, ve personalmente, ¿verdad?, y repréndele. ¿Sí? Estando tú
y él solos. Así que no vamos a estar ahí, no, pues el hermano me insultó, me ofendió, ¿verdad? Y esperando a ver cuándo viene a pedirme perdón. No, dice el Señor, ve. ¿Sí? El hermano ofendido tampoco debe difundir chismes a otros hermanos o personas. No es lo que está diciendo aquí Cristo Jesús, ¿verdad? No dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo a todos. No dice así. Si peca contra ti, ¿verdad? Pues desparrama el chisme. No dice eso. A veces eso es lo más fácil. Oh, es que me siento tan ofendido con el hermano, con la hermana, ¿verdad? Y lo primero que se nos viene a la mente es decirlo aquí, decirlo allá, decirlo allá. Es que me hizo esto, es que lo que, ¿verdad? Y eso no es lo que procede. Eso es actuar mal. El hermano ofendido no tiene nada que andar diciendo a nadie hasta no tratar este problema o este asunto en privado con el hermano que pecó contra él. Y si acaso lo hace de andar divulgando por todas partes chismes, este hermano ofendido, ahora él está pecando, él está haciendo mal. Él está pecando porque no está siguiendo la instrucción que Jesús le está dando. ¿Sí? La orden es, si peca contra ti, ve personalmente y estando tú y él solos hablen el asunto. ¿Sí? El hermano ofendido tampoco debe de ignorar el hecho de que su hermano ha pecado. Porque esa es otra cosa también a veces muy fácil y muy cómoda. Dejar de reprender al hermano descarriado, ¿verdad? No, pues yo sé que hizo mal y que pecó, pero pues allá él. Ay, Dios que lo juzgue. No. Eso no, hermanos. Si hacemos eso, también estamos violando el mandamiento del Señor. ¿Sí? No dice el Señor, déjalo a su suerte, hay que siga en su pecado. No. Si estamos seguros de que pecó, tenemos que hablar con él. Tenemos que reprenderle. Hermanos, el destino eterno de un alma está en juego y puede dejar usted que él se pierda simplemente por indiferencia, por negligencia. No. Si verdaderamente amamos a nuestros hermanos, vamos a hablar con ellos para que se arrepientan y puedan estar bien con Dios. Ese es el punto aquí. Se deben tomar todas las acciones que Cristo dice en estos versos para tratar de restaurarle. Porque ha pecado. Y el pecado es separación de Dios. Esa persona no puede estar bien. Su alma, su salvación está en peligro. Y tal vez de nosotros dependa que Él se corrija. Hay que hablar. ¿Sí? No hay que ignorar el hecho de que Él pecó. Dice el Señor Jesucristo, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, para resolver el problema, es necesario que el hermano ofensor, acusado, también esté dispuesto a oír. No solamente el ofendido esté dispuesto a ir y a hablar con él y reprenderle y hacerle ver que estuvo mal lo que hizo, pero el hermano acusado, el ofensor, también debe tener una actitud humilde para al menos escuchar, para prestar atención, para considerar lo que se le está diciendo y de lo cual se le está acusando. Debe de estar dispuesto a discutir el asunto, a considerar honesta y humildemente toda la evidencia que está en su contra. Todos los cristianos debemos estar dispuestos a las dos cosas, ¿verdad? A ir y hablar con el hermano ofendido, pero también
dispuestos a oír cuando alguien viene a hablar con nosotros. ¿Sí? Si te oyere, dice el Señor. Si te oyere. Si hay pruebas de que ha pecado, entonces ese hermano debe estar dispuesto a admitir que se equivocó y debe estar dispuesto a pedir perdón por ello. Sí, hermano, reconozco que hice mal, lo siento, me dejé llevar, estaba molesto, fui débil, lo que sea, ¿verdad? Perdóname, hermano, me arrepiento. Sí, reconozco que hice mal. Si hay la evidencia, uno tiene que arrepentirse. Sí. Dice el Señor aquí, hermanos, que si lo hace, se acabó el problema. Ese será el fin del asunto. Si el hermano reconoce, se arrepiente, pide perdón, hermanos, dice aquí, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Y hasta ahí llegó el asunto ya. Puede ser, hermanos, que ya al momento de la plática, al explicar al acusado lo que sucedió, puede ser también que ambos lleguen a la conclusión de que todo fue un malentendido. A veces suele pasar. ¿Sí? A veces nosotros lo tomamos mal y nos ofendemos, pero ya platicando y escuchando todo el contexto del asunto, puede ser que los dos lleguen a la conclusión, pues nos equivocamos, fue un malentendido. Es que hermano, yo te saludé y me dejaste con la mano estirada y te volteaste. Y a lo mejor el hermano no lo vio, ¿verdad? Pero él se ofendió y pensó que aquel hermano, ¿verdad?, lo había desairado, no sé, ¿verdad? Algo mal pasó por su mente y se sintió ofendido y fue y habló con él, pero ya platicando, puede ser que el hermano diga, hermano, yo nunca te vi, no fue mi intención, jamás hubiera yo querido dejarte con la mano estirada. No, hermano, discúlpame si lo hice, pero no fue mi intención. Y puede ser que el otro hermano diga, pues hermano, pues discúlpame, yo creí que a lo mejor no me quería saludar o que te caía mal o no sé, ¿verdad? Y que todo se arregle, ¿verdad? Y todo llegue ya a un entendimiento correcto de las cosas y ambos, ¿verdad? Lleguen a esa conclusión de que no hubo pecado, simplemente fue un malentendido. Hermanos, puede ser que al hablar ambas partes reconozcan que se equivocaron y ambos se disculpen mutuamente. Uno por pensar mal y el otro a lo mejor por haber actuado imprudentemente de una manera en ignorancia, sin darse cuenta. Pero se piden disculpas y asunto acabado, asunto arreglado. ¿Sí? Has ganado a tu hermano. Puede ser, hermanos, que también el acusador resulte estar equivocado y sea él, ¿verdad?, quien termine pidiendo una disculpa por algo que en realidad no era pecado del otro hermano. Simplemente malinterpretó las cosas. Todo es cuestión, hermanos, de hablar. ¿Sí? Y en todos estos posibles escenarios, sea que ambos se pidan disculpas, sea que el ofensor, sea que el acusador, etcétera, pero ya después de haber hablado ellos privadamente y exponiendo todas las situaciones y todo lo que sucedió, si al final, hermanos, ¿verdad?, sucede cualquiera de estas cosas y se piden las disculpas que sean necesarias pedir, bueno, la conclusión va a ser la misma que dice aquí Cristo. Has ganado a tu hermano. Es decir, el problema se solucionó, hubo aclaración del asunto, hubo reconciliación, ambos siguen adelante como hermanos sin ninguna clase de rencor, sin resentimientos. El arrepentimiento y el perdón, hermanos, aquí pone punto final al asunto. Ya hasta ahí llega, ¿verdad? Si te oyere, has ganado a tu hermano y se acabó el problema. Eso es lo que nos enseña aquí Cristo Jesús. Y si se acabó el problema, ya no debe difundirse el asunto en la congregación. Ya no.
ya no debe volverse a mencionar como si el hermano todavía fuera culpable. Si él ya le pidió perdón, si él reconoció su falta, si se arrepintió, ya. Si el hermano empieza a divulgar y empieza a chismear y empieza a decir, ¿verdad?, a la iglesia el pecado que aquel hermano cometió, y eso está muy mal. Y ese hermano está pecando contra Dios. ¿Sí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Punto final. Ahí se acaba el problema. Pero hermanos, ¿qué pasa si ese hermano acusado no admite su pecado? Fue pecado, no es cuestión de opinión, pecó, pero no lo admite. Bueno, el Señor Jesucristo ordena proceder con un segundo paso. Un segundo paso. Dice en el verso 16, mas si no te oyere. Hermano, se pasará al siguiente paso hasta que claramente el hermano acusado se niegue a oír. Mas si no te oyere, no quiere oír, no quiere arrepentirse, no quiere reconocer. Y es claro, es obvio que hizo algo malo, pero él simplemente no quiere entender que hizo mal. Tal vez es posible que se requieran varias pláticas antes de dar el siguiente paso de disciplina. ¿Sí? Tal vez es necesario más de una, 2, 3, no sabemos, según sea la situación. Pero si ya ha quedado claro que después de hablar con él, después de corregir, tratar de corregirlo, de reprenderle, se ha quedado claro que no se pudo lograr el arrepentimiento en esa discusión privada, si no se resolvió el problema, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: toma aún contigo a uno o dos, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sí? Es lo que dice Cristo Jesús. Estos 1 o 2 testigos, hermanos, primeramente, para ser justos, deben de analizar, ¿verdad?, la evidencia, la acusación. No se deben de dejar llevar simplemente porque alguien les está diciendo algo de otro hermano. Primero tienen que analizar muy bien todo lo que pasó. Aquí están las pruebas, aquí está la evidencia, aquí está, miren hermanos, aquí está el pecado. Es claro, es obvio. ¿Sí? Y ellos, esos 1 o 2 testigos, tienen que hacer muy bien esta labor. Nadie puede ser condenado si no puede comprobarse su culpabilidad. Yo no voy a apoyar a un hermano, ¿verdad?, si él no es capaz de comprobar que aquel pecó contra él. ¿No? Tiene que comprobarse su culpabilidad. Estos testigos, 1 o 2, ¿verdad?, deben ser totalmente imparciales, deben de ser objetivos. No porque, es que este hermano es bien amigo mío, ¿verdad?, pues yo lo voy a defender y yo voy a apoyarlo. No, tiene que ser objetivo, todos iguales, ¿verdad?, y ser justo en la manera en que va a analizar toda evidencia en contra, ¿verdad?, de aquel hermano acusado. Y si estos hermanos, testigos 1 o 2, ¿verdad?, están convencidos de que el hermano, aquel acusado, es culpable, entonces ellos también van a tratar de que dicho hermano acusado los escuche, los oiga en cuanto a lo que tienen que decirle de acuerdo a la palabra de Dios. Que su conducta estuvo mal, que está en pecado y que necesita arrepentirse. Ellos también tienen que hacer esta labor. El propósito de estos, hermanos, es para tener más ayuda para persuadir al hermano descarriado. Si ahora ya no va a ser 1 solo, ahora van a ser 3, ¿verdad? 2 o 3 los que van a hablar con él. Y también, hermanos, ya teniendo estos testigos, también se va a confirmar la ofensa, si el caso tiene que ser presentado a la iglesia. Ya no va a ser cuestión de 1 solo. Va a haber más hermanos ahí.
involucrados y que van a dar fe, ¿verdad?, de que aquel hermano está mal, está en pecado. Y recuerda, hermanos, que estos testigos se involucran en la situación con el acusador. Sí. Dice la Escritura, toma contigo a 1 o 2. Es decir, que el hermano que acusa los toma con él para ir y hablar con aquel hermano acusado. Es decir, que estos testigos no van a tomar el lugar del acusador. ¿Sí? No es así. No es correcto que el acusador simplemente les diga a otros el problema y luego él se retire del asunto y los deje ellos solos. Ahí arréglense con él. Yo ya les dije lo que pasó. No es así, ¿verdad? Ellos no van a ser los que se encarguen de arreglar el asunto. El acusador debe de confrontar al pecador en presencia de los testigos, debe de permanecer involucrado durante todo el proceso y de alguna manera el acusador es el que va a llevar la iniciativa. Va a estar acompañado de 1 o 2 hermanos más, ¿verdad? Pero él es el principal afectado, él es el que recibió la falta, el agravio, y los otros hermanos son testigos. Claro que también van a hablar y también si ya analizaron la situación y hay evidencia de que sí, aquel hermano acusado es pecador, entonces también van a tratar ellos de hacer que se arrepienta. Pero el que acusa no se hace a un lado y los deja. Yo ya hablé con él, ahora encárguense ustedes. No es así. ¿Ok? Van a tratar de hacer un trabajo en equipo para restaurar al hermano que cayó en falta. Si el hermano acusado se arrepiente en este punto, ¿verdad? Cuando van estos 2 o 3 hermanos a hablar con él, entonces nuevamente el asunto ha quedado resuelto. ¿Sí? Y si ya quedó resuelto, ya no se debe hablar más del problema con nadie. Ya no se debe comunicar a la iglesia, ya no se debe de andar desparramando el problema que sucedió entre algunos hermanos en particular. ¿Sí? Hasta ahí llega. Han ganado a su hermano. Pero ¿qué hacer si no se arrepiente aquel hermano? Aún yendo el acusador juntamente con 1 o 2 testigos más. Y él sigue obstinado, ¿verdad?, en su pecado. Bueno, continúa el Señor Jesucristo y dice que hay un paso más que seguir. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Sí? Dilo a la iglesia. Hermanos, cuando dice aquí el Señor Jesucristo, la iglesia, pues entendemos y es lógico. Se refiere a la iglesia local. No está hablando de la iglesia en todo el mundo, en un sentido universal. La iglesia local, ya que es la única capacidad en la que la iglesia puede funcionar. La iglesia universal como tal no tiene esa organización y ese funcionamiento. No, pues la iglesia local sí. Entonces, se tiene que decir a la iglesia local. Sí. Por ejemplo, en la primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 4, conocemos este caso del fornicario y dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Quiénes? ¿Reunidos vosotros quiénes? Pues la iglesia local, los hermanos de Corinto, ¿verdad? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y les da la instrucción de lo que tenían que hacer. Pero es la iglesia local la que se encarga ahora de juzgar el asunto. Ahora toda la iglesia tiene que involucrarse activamente en la cuestión, porque los pasos anteriores no pudieron resolver el problema. El hermano en privado no pudo hacer que el hermano agresor se arrepintiera, y lleva 1 o 2 testigos y entre los 3 hablaron y no pudieron hacer que se arrepintiera. Y ahora lo llevan a la iglesia y ahora toda la iglesia se va a involucrar en esta cuestión. Ahora sí se va a enterar la iglesia de lo que pasó. ¿Sí? Dilo a la iglesia. Y ahora ese hermano infractor tiene que oír la reprensión de la iglesia, de los miembros de la congregación.
Yo pienso, hermanos, que si hay ancianos, lo más apropiado es primeramente hablar con los ancianos, ¿verdad? Explicar la situación, el caso, y después con su apoyo darlo a conocer a la iglesia. ¿Sí? Para eso la congregación debe primeramente escuchar la evidencia ofrecida por el acusador y sus testigos. Es exactamente lo mismo. La iglesia tiene que estar bien segura, ¿verdad? De que al reprender al hermano es porque verdaderamente están conscientes de que sí, el hermano es culpable de pecado. ¿Sí? Entonces la iglesia, la congregación escucha, ¿verdad? Considera las evidencias que el acusador y los testigos ofrecen en contra de aquel hermano que pecó. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Una vez enterada la situación de la iglesia, una vez enterada, ¿verdad?, de todo el asunto, la iglesia debe juzgar y debe de reprender al pecador, tal como los hermanos lo habían hecho anteriormente. A lo mejor puede ser en una reunión pública si el pecador está presente, o puede ser también de manera individual, ¿verdad? Que la iglesia haga su parte, haga su labor de hablar con aquel hermano y exhortarle y reprenderle y esperando que él se arrepienta, que reconozca su pecado y que pida perdón. Pero la iglesia tiene que involucrarse activamente en esta cuestión. Tal vez ahora el pecador pues sí se ha movido al arrepentimiento, escuchando ya la reprensión hecha por muchos y sabiendo que toda la congregación ahora lo considera en pecado. Porque a veces, hermanos, malamente, a veces hay actitudes de algunos que dicen, pues es tu palabra contra la mía, pues si tú me juzgas mal, pues allá tú, ¿verdad? Y no le hace caso, ¿verdad? Decía, pues no me importa, lo que pienses, hermano, no me importa. Pero ya al saber que es toda la iglesia quien lo considera en pecado y lo considera fuera, ¿verdad?, de lo que es los principios o los límites, ¿verdad?, de la palabra de Dios, lo considera un pecador que necesita arrepentirse y corregirse, pues entonces ahora le va a redarguir más en su conciencia y es muy probable que ese hermano verdaderamente ahora sí considere, ya después de la reprensión de muchos, arrepentirse y corregirse y pedir perdón a quien sea necesario. ¿Sí? Pero ¿qué, hermanos, si ya la iglesia hizo su parte? Tal vez en una reunión pública ya se le reprendió. Muchos hermanos ya hicieron su parte de hablar con él y de reprenderle. Y el hermano simple y sencillamente no se quiere arrepentir. ¿Qué dice Cristo Jesús? Que si incluso ese hermano ya no quiere recibir a los hermanos, ya no quiere hablar con nadie, porque a veces sucede también. No, pues ya me dijeron, ya no me digan nada, ya no quiero que me hablen, no quiero que vengan a mi casa, ya no quiero escucharlos, ya no quiero ir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Qué dice Cristo Jesús? Dice en el verso 17, y si no oyere a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Qué triste, hermanos, es llegar hasta ese punto, ¿verdad? De que un hermano no quiera oír la reprensión. Cuando es claro que cometió una falta, cuando es evidente que él está mal delante de Dios, cuando es obvio que su alma está en peligro y que puede perder su salvación, y aún diciéndole no quiere arrepentirse, por orgullo o por lo que usted quiera, no quiere arrepentirse. Y que la iglesia tenga que llegar a este punto de tenerle por gentil y publicano, hermanos, es lamentable. Y aquí es precisamente donde entra el concepto de excomunión. Dice Cristo, tenle por gentil y publicano.
¿Por qué dijo tenle por gentil y publicano? Los judíos, hermanos, rehusaban juntarse con los gentiles y con los publicanos. No lo hacían. ¿Sí? No comían ni tenían relaciones sociales con ellos. ¿Por qué? Porque los judíos los consideraban pecadores. ¿Sí? Y no tenían relación social con ellos. Los publicanos pues eran judíos mismos, pero trabajaban para Roma. Los consideraban traidores y lo peor de lo más bajo. Pues los gentiles tenían dioses paganos a quienes adoraban y los judíos no querían tener ninguna relación con ellos. Por ejemplo, los samaritanos, que eran una mezcla de judíos y gentiles, pues tampoco. Podemos ver en la Escritura, miren ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 28, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? A un gentil. Abominable juntarse o acercarse. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno llame como uno inmundo. Pero esa era la actitud de un judío hacia un extranjero. Les era abominable juntarse con ellos. En el capítulo 11, cuando oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que Pedro había ido a la casa de un gentil, a la casa de Cornelio, note usted lo que pasó. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Has comido con ellos. O sea, para ellos no daban crédito. ¿Cómo pudiste entrar a la casa de un gentil y comer con ellos? Eso no se hace, Pedro. Prácticamente reprendiéndole. ¿Sí? Esa era la actitud de los judíos hacia los gentiles. En Juan capítulo 4, versículo 9, cuando Jesús le pide de beber a la mujer samaritana, noten lo que ella dice. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, ella no daba crédito. Tú eres judío. Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, un judío ni siquiera le pedía de beber a una mujer samaritana. No lo hacía. ¿Sí? No se juntaban, no le pedían un favor a un gentil. En Mateo 9, versículo 11, dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué come con ellos? ¿No es judío? ¿Por qué lo hace? Nosotros los judíos no hacemos eso. ¿Sí? Son publicanos, son pecadores. ¿Verdad? En Lucas 19:7, cuando el Señor entra a posar a la casa de aquel publicano llamado Zaqueo, dice la Escritura, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, era algo insólito para ellos lo que Jesús hacía. Convivir, comer, entrar a posar, juntarse, estar a la mesa con ellos, con gentiles, samaritanos, publicanos, ¿verdad? Porque eso era algo que ellos no hacían. No lo hacían. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jesús dice, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Después de haber seguido todos estos pasos,
después de haber hecho su trabajo en privado y luego con testigos y después toda la iglesia, y todos han tratado de que se arrepienta de su pecado, y él simplemente no quiere oír. Él se mantiene terco, obstinado, y no se arrepiente y no piensa cambiar. Dice Cristo, hermanos, no, esto no es algo que nosotros hayamos inventado. No lo inventé yo, ni los ancianos, ni nadie en particular. Fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él dice, tenle por gentil y publicano. Lo que dice el Señor, hermanos, aquí es que así como los judíos consideraban y trataban a los gentiles y publicanos, de la misma manera debería ser tratado en la iglesia el hermano que peca y que no quiere arrepentirse. Así. Y Jesús, hermanos, no le está diciendo en el sentido de tener una actitud despectiva hacia ellos. Jesús no está diciendo, hermanos, que nosotros debemos creernos superiores, porque esa era la mala actitud que tenían los judíos, ¿verdad? ¿Recuerdan el fariseo y el publicano cuando fueron a orar? Y el Señor habla esto precisamente por la actitud que ellos tenían, cómo menospreciaban a los demás. Jesús no está diciendo que menospreciemos, ¿verdad? Ni que seamos groseros y que los menospreciemos, los tengamos en una condición así, en un concepto, ¿verdad? Como personas que no valen la pena. No. Cuando dice tenle por gentil y publicano, Jesús lo está diciendo en el sentido del trato y de las relaciones sociales con ellos. ¿Sí? Así como ustedes no se juntan con un gentil, así como ustedes no se sientan a la mesa con un publicano, así como ustedes no entran a posar a la casa de un samaritano, ni siquiera le piden de beber agua, de la misma manera deben de tener al hermano que no oye a la iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Un judío no comería con los tales. ¿Asistiría a una fiesta de gentiles? ¿Invitaría a una reunión un judío a un publicano a su casa? No, no lo haría. No lo haría. ¿Se hospedaría con ellos? No. Dice, así tengan al hermano que no se arrepiente después de que se hizo todo este proceso y que la iglesia agotó los esfuerzos en tratar de restaurarle. Es lo que dice el Señor. Tal vez en su momento, tal hermano, ¿verdad?, que pecó, pues creyó al Señor, obedeció el evangelio, se bautizó, pero ahora ese hermano no está viviendo como un verdadero creyente, ¿sí? Y por lo tanto no debe de ser tratado como verdadero creyente, es lo que está diciendo Cristo. No lo traten como si nada pasara, como si él estuviera bien. No. Y aunque tal hermano seguirá perteneciendo a la iglesia en un sentido universal, él no deja de ser miembro de la iglesia, no deja de ser un creyente, un cristiano, pero sí deberá de ser privado de los privilegios de la iglesia local hasta que él se arrepienta. ¿Sí? Toda la iglesia participa en la acción disciplinaria. Los miembros de la congregación no deben tener asociación con un hermano infiel que no acepta la corrección. Sí. Y todos debemos estar en la misma mente y el mismo parecer cuando algo así suceda. Hermanos, una disciplina es algo muy grave y muy delicado, porque de alguna manera ese infractor, ¿verdad?, que no quiere arrepentirse es entregado al poder de Satanás. Y no porque la iglesia, hermanos, así lo quiera, sino porque él mismo, ¿verdad?, con su actitud rebelde, está propiciando que la iglesia haga eso. Porque es la dirección que Cristo Jesús nos da.
El propósito es que esta disciplina se lleve a cabo de forma consistente por todos los miembros hasta llevarlo al arrepentimiento y confesión de su pecado. Todos tenemos que tomar parte en esto. Porque, hermanos, de lo contrario, pues si hay apoyo de una parte de la iglesia y por otro lado algunos sí tratan de seguir esta dirección que Cristo da, pues no va a trabajar como debiera de trabajar esa disciplina. Mientras no se consiga este objetivo de hacer que el hermano se arrepienta y pida perdón, los creyentes le tratarán con respeto, sí, pero también deberán mostrarle con su actitud que no aprueban su pecado y que no pueden tener comunión con él como un hermano en la fe. No es lo mismo. Antes sí, teníamos en común las mismas cosas. Ahora no, ¿verdad? No, él solo es el que ha quebrado esta comunión. Nosotros tratamos de restaurarle y queremos tener comunión con él, pero él necesita arrepentirse y dejar su pecado para que las cosas sean como antes eran. Si él no quiere, si él prefiere vivir así, bueno, si la iglesia ya hizo todo su trabajo y agotó los recursos, ¿verdad? Se tendrá que tomar esta decisión por el bien de su alma y por el bien de la iglesia también. Ahora, la congregación siempre debe estar bien dispuesta a recibirlo de nuevo en cuanto haya evidencia de un arrepentimiento genuino. Si el hermano reconoce su falta y dice, hermano, ¿saben qué? Sí, me equivoqué. Sí, pequé. Hermano, discúlpeme. Le pido perdón. Y le pido perdón a la iglesia porque yo he sido rebelde, porque me porté mal, porque ofendí a mi hermano, mi hermana, a mi esposa, qué sé yo, ¿verdad? Y les pido perdón porque muchos de ustedes hablaron conmigo y yo fui terco, fui obstinado y no hice cambios, pero ahora reconozco que hice mal. Pido perdón a la iglesia, pido perdón a Dios, me arrepiento de todo corazón. La iglesia, hermanos, en ese momento debe estar bien dispuesta a perdonarle y a recibirle de nuevo y reintegrarlo a la comunión y a todos los privilegios que uno tiene en la iglesia local. Pero si él no lo hace, si la iglesia le tiene por gentil y publicano y él se mantiene obstinado en su pecado y no se arrepiente, no pide perdón, la iglesia va a tener que seguir manteniendo esa postura, ¿sí?, de no tener asociación con él, no tener comunión con él, hasta que él se arrepienta, o bien, hermanos, hasta que el Señor le juzgue por sus acciones. ¿Sí? Y eso es lo que Cristo Jesús nos enseña que debemos de hacer en situaciones así, mis hermanos. ¿Sí? Esta no es cosa nuestra, es cosa de Dios, es doctrina de Cristo, ¿verdad? Yo sé que a veces hay hermanos que dicen, ay, pero es que es muy duro, es muy duro. Pues sí. Yo no digo que sea fácil llevar a la práctica estos principios, pero tenemos que hacerlo. Por el bien del hermano, por el bien de la iglesia, por el bien de todos. Por nosotros mismos, hermanos, en ser obedientes a lo que Cristo Jesús nos dice. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Voy a dejarle aquí. Continuaremos con otros pasajes que hablan acerca de la excomunión. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar un himno de invitación.